¿Cómo aprenden los niños una lengua extranjera? Hoy en día la necesidad de la comunicación entre las culturas se impone. Por eso se ha presenciado la inclusión de la enseñanza de lenguas extranjeras en los países educativos de varios países, entre ellos Colombia. Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que contempla la inclusión de una lengua extranjera dentro del currículo de la educación básica primaria. Características principales del desarrollo del lenguaje de los niños a través de la repetición, la sistemática y la selección de palabras, teniendo en cuenta la información y literatura existente. Formular implicaciones pedagógicas para la enseñanza de lengua a través de esquemas o modelos los cuales vienen transformando la forma de enseñar en el país. El pensamiento del niño se desarrolla en la medida en que se desarrolla su lenguaje. Estos fueron guiados por Piaget, Vygotsky, Husserl y Brunner, que caracterizan el desarrollo cognitivo en el lenguaje humano, principalmente la teoría piagetiana. Esta tiene que ver con 4 etapas principales: la sensoriomotora, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. La etapa sensoriomotora se da desde el nacimiento hasta los 2 años. Se caracteriza por la exploración de interpretación del mundo mediante la experiencia sensorial y motora del niño. El niño utiliza sus sentidos para tocar, oler, ver, saborear y escuchar los objetos que tiene a su alrededor. Esto hace relevancia a la etapa sensoromotora. Vamos con la etapa preoperacional. Esta sucede de los 2 a los 7 años. Se caracteriza por una lógica rígida donde el niño puede tener dificultades para poder completar sus posibilidades pocos probables o que salgan de la rutina de lo esperable. El pensamiento de esta etapa es egocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que el niño tiene dificultades para empatizar con otras personas o ponerse en el lugar del otro. ¿Listo? Vamos con operaciones concretas. La tercera etapa va de los 7 años a los 11 años. Se caracteriza por el uso adecuado de la lógica, el pensamiento hipotético o en algunos casos el desarrollo que los niños tienen para su capacidad de resolver problemas. Durante esta etapa se produce la desaparición progresiva del egocentrismo, quiere decir que desarrollan la empatía y la teoría de la mente, más relación hacia sus compañeros o familiares o el mundo exterior que los rodea. Cuarta y última etapa, según Piaget, son la etapa operaciones formales. Esta se da de los 11 a los 20 años de edad. Se caracteriza por el desarrollo del pensamiento abstracto con un mundo simbólico y conceptual complejo, donde entra la capacidad de tomar conciencia a la propia conciencia del mismo yo. Se incorpora el razonamiento hipotético deductivo, que implica circunstancias hipotéticas, donde también razona el razonamiento deductivo. ¿Listo? Pero también damos cuenta que fue de importancia Vygotsky, donde Vygotsky dice que el proceso mental superior, donde se incluye la habilidad de planear, evaluar, memorizar y Los niños comprenden y se apropian del lenguaje en interacción. Desde muy pequeños, los niños empiezan a desarrollar su lenguaje y a poder comunicarse con las personas que los rodean, utilizando el llanto, el quejido, el balbuceo como medio de comunicación y lenguaje para expresar sus necesidades, ya sea cuando algo le pica, cuando está sucio, cuando tiene hambre y también cuando está más grande, el niño utiliza otras maneras o otros medios para comunicarse, ya sea el imitar, el señalar, todo eso el niño va adquiriendo ese lenguaje a medida que va creciendo, para así expresar cuáles son sus necesidades y comunicarse con las personas que los rodean. Los niños se involucran activamente en el aprendizaje de la lengua. El niño, desde muy pequeño, utiliza lo que está a su alrededor
para comunicarse y expresar sus necesidades. Desde muy pequeño, cuando está bebé, el niño desarrolla biológicamente su instinto por alimentarse y también identifica a través del olor, del tacto, el apego que tiene con la persona que lo cuida o que le da de comer. Este lenguaje es el primer lenguaje que el niño desarrolla cuando nace. Los niños requieren de un sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje. Para el desarrollo del lenguaje se necesita que haya un componente de un adulto que apoye y ayude al niño en el proceso para la interacción sexual y el aprendizaje de la lengua. Es LAS es el sistema de apoyo de adquisición del lenguaje que proporciona el punto de partida funcional que hace que la lengua sea posible, requiriendo de otros seres humanos de manera que ayudan al futuro del hablante en el dominio y el uso de la lengua. La conducta Modersch es la interacción entre los padres o niñeras y el niño, haciendo uso de expresiones, gestos y tonos de voz, también haciendo repeticiones frecuentes de frases. Los niños emplean estrategias en el aprendizaje de la lengua. Los padres y los niños tienen ese instinto de comunicarse, percibiendo intuitivamente las necesidades que tiene el niño o el bebé. A medida de su crecimiento, el niño busca maneras de poder expresarse, ya sea imitando, repitiendo lo que los adultos hacen o dicen, hasta que ellos mismos, o sea, hasta que el mismo niño interpreta e identifica el significado de aquella palabra, oración o acción que ha repetido consecutivamente durante un tiempo. Los niños están constantemente sumando experiencias. Entonces, expectativas sobre el mundo. Es cuando los niños construyen expectativas sobre el mundo por medio de la interacción con el mundo concreto social. Los niños también crecen a medida que buscan imponer una estructura en su mundo. Las palabras no solamente sirven para incorporar significados, sino que cuando son empleados por otros dirigen atención a aspectos no diferenciados, facilitando la formación de conceptos. Claro está, de los mismos niños. A medida de que el niño se desarrolla, impone estructura en el lenguaje que escucha y comienza a hablar. Esto es el touch. ¿Por medio de qué? De la vista, del oído y del tacto. Los niños se relacionan con cosas concretas, donde pueden conocer la realidad que los circula y pensar sobre ella, estableciendo relaciones a partir de sus sentidos. El habla se relaciona con lo que se ve o se toca. Con esto el niño llama y fija la atención. De ahí a que el habla de los padres se refiere a los objetos y acciones frecuentes. El habla está basado con el entorno inmediato. Por lo tanto, la experiencia en contextos inmediatos ayuda a los niños a construir significados en la adquisición del lenguaje y a la vez van aprendiendo de sus familiares y así construyendo su propio habla. Los niños son entusiastas, curiosos e interesados en el aprendizaje de una lengua. Ese es el yo egocéntrico, la unión familiar y la ida del niño a la escuela. Durante los 3 y los 4 años tienen dificultad para ponerse en el lugar de la escucha. Los niños entran a la escuela con un considerable conocimiento intuitivo del lenguaje que empiezan en el hogar desde los 5 años. Todo lo que ellos absorben del hogar lo llevan a la escuela. En el ambiente familiar es al apoyo del hogar, comunicación con los demás niños. Es cuando entran a la escuela, el lenguaje debe ser egocéntrico y emplea un repertorio práctico de propósito. Los niños disfrutan del lenguaje con placer dominante,
sistemático articulado y empleando palabras familiares. Si el niño tiene un buen apoyo en su hogar, llegará a la escuela con expectativas seguras para comunicarse con los demás niños. ¿Esto qué quiere decir? Que el repertorio de los niños debe ser práctico en propósitos y palabras pocos familiares. Esto se da a los 7 años en el grupo ejerce influencia, a los 9 años se emplean palabras técnicas que pueden dar uso en el mundo externo dentro de su escuela.